Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a su programa La Rebelión de las Canas. Les saluda Daitza Cortés, agradecida como siempre que nos estén acompañando en esta semana, y ya está con nosotros Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y está por aquí José Ocasio, el delegado, ¿cómo es? Delegado alterno de la nueva región sur de la asociación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Y como siempre, mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela, que siempre está pendiente al programa. Dios la bendiga. Pues vamos con los titulares, Johnny. Claro. Antes que todo, como siempre, recordamos a los compañeros que el próximo miércoles 3, 2 días después de haber aparecido Luma públicamente, que fue el 1 de junio de 2021, ahí ya cumplirían 5 años de penurias y malos ratos y mal servicio y precios elevadísimos. Vamos a llevar a cabo el piquete acostumbrado frente a la Junta de Control Fiscal, que ahora abrazo partido defiende a Luma en todos los frentes. Vamos a hablar otra vez del tema de los compañeros jubilados residentes fuera de Puerto Rico, porque sigue habiendo preocupación, quejas. Hoy fuimos noticias, etcétera. Tenemos que hablar de la unidad 1 de Aguirre también, que es un misterio. Aunque tratamos el tema ya de la energía nuclear, tenemos que seguir dándole, porque por lo bajo ese proyecto sigue avanzando en Puerto Rico. También vamos a ver si nos da tiempo hoy de hablar del impacto de los precios de los combustibles gracias a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irak. Ocasio tiene un tema muy interesante que va a desarrollar primero. Adelante, Ocasio. Pues cómo no, muchas gracias. Y ustedes saben que mi participación al inicio siempre ha sido hablar del sistema eléctrico. Pues hoy le tengo que dar un cambio a los números que normalmente les digo, porque me parece que es sumamente importante que los que nos escuchan entiendan cómo es que se funciona el sistema eléctrico. Más allá de los números de la generación y de las reservas que pudieran haber en el día de hoy, me parece que los que nos escuchan tienen que comprender lo siguiente. Cuando yo menciono el concepto de reserva, es un concepto que se utiliza en la industria en todos los países del mundo de los sistemas eléctricos, que no es otra cosa de tener una reserva de energía disponible por si acaso pasa cualquier evento con las unidades que tienen en servicio. Y para darle un contexto de lo que estoy hablando, es que al principio de esta semana surgieron 2 eventos que muy poco se ha hablado de ellos, y que en cada evento sobre 100,000 abonados se quedaron sin servicio alegando falta de generación. Y al principio de semana, como ustedes saben, cuando yo hablo de los números que ellos publican, cuando digo ellos es Genera y Luma, los publican los dos y los mismos números. Plantean unos números que como siempre digo, que de ser cierto. Y cuando digo de ser cierto es confiando que que ellos cuando lo publican es lo que está en servicio. Yo no tengo manera de entrar en una central generativa a mirar lo que están generando o no. Son los números que ellos dan. No había ninguna razón para que sobre 100,000 abonados se quedaran sin servicio en ninguno de esos 2 eventos. Y les quiero explicar entonces el concepto de la reserva. En el caso de Puerto Rico, que es una isla que no tiene conexión con ningún otro lugar para proveer energía eléctrica, el concepto de reserva se conceptúa de la siguiente manera. Quien maneje la energía eléctrica, en el principio era la Autoridad de Energía Eléctrica,
En este momento eso lo dividieron en dos, como ustedes saben, generación genera y transmisión y distribución Luma. El número de megavatios que tienen que tener disponible en reserva es la capacidad de la unidad mayor del sistema. En el caso de Puerto Rico, la unidad mayor son las dos unidades de Aguirre, la número 1 y la número 2, que generan cada una 450 megavatios. Por lo tanto, el número mínimo de reserva que debe tener este sistema, que no está conectado a ningún otro lugar, son 450 megavatios. Cuando digo el mínimo es que pudieran tener más, y tienen que recordarse que a veces yo menciono, tienen tanto número de megavatios en reserva en rotación y tienen tantos números de megavatios en reserva en unidades disponibles fuera de servicio. Y pues eso es lo que les quiero decir. ¿Cómo es posible que en esos dos últimos eventos, la unidad que tuvo problemas, la número 5 de Costa Azul, que lo que estaba generando en ambos momentos eran menos de 300 megavatios, ellos alegaban que tenían sobre 1000 megavatios de reserva, hayan habido apagones selectivos, que es el término que yo uso, y ellos dicen relevos de carga. No hay ninguna manera, técnicamente, en los conceptos de cómo se opera un sistema eléctrico, que 100,000 abonados se quedaran sin servicio. De ninguna manera. Cuando el compañero Johnny acaba de mencionar el famoso misterio de la unidad número 1 de Aguirre, que tuvo una falla que el mismo Genera la catalogó de catastrófica, pero que nunca dijo cuál fue la falla. Nosotros pues tuvimos la oportunidad de verificar y fue una falla en el generador. El generador de esa unidad está fuera de servicio y tienen prácticamente que hacerlo nuevo. Hace un tiempo dijeron que ya lo tenían prácticamente reparado y próximamente en servicio, pero no ha pasado absolutamente nada adicional. Ni siquiera han mencionado cuáles fueron las fallas que ocasionaron esos dos eventos que menciono con la unidad número 5 de Costa Azul. En las últimas horas hemos verificado, la unidad está en servicio, pero nadie sabe, ellos no han dicho qué fue lo que pasó, cuál fue el daño, si alguno, y cómo lo repararon y la lograron traer a servicio nuevamente. Esta aplicación la doy para que los que nos escuchan entiendan cuando hablamos de los conceptos del sistema, lo que genera, lo que tiene reserva y demás, para que entiendan cómo es que funciona este concepto. El concepto de reserva no es otra cosa que garantizar que si usted tiene un servicio, las que sean, y tiene una falla, que una de ellas salga de servicio, usted tener energía suficiente, disponible inmediatamente para evitar que los abonados se queden sin servicio. Ese es el concepto de la reserva. Adelante, Johnny. Gracias. Para pegar fugazmente a ese tema, reserva en el caso de energía eléctrica es, como Casio lo está explicando, energía disponible para generar inmediatamente. No es como reserva en los tanques de agua de acueducto, que si un tanque hay que sacarlo de servicio por alguna razón, cuando el acueducto funcionaba bien, porque las noticias estaban bien, dicen que no estaba funcionando bien, pues entonces se ponía un tanque de reserva en servicio. Pero esto es que la energía eléctrica, y se lo hemos dicho siempre, hay que parearla siempre que tiene que ir a la par con la demanda. No puede ir una por encima o por debajo, tiene que estar ahí pareada, de igual a igual. Eso es a lo que se refiere tener reserva cuando se habla de energía eléctrica. Pero en el caso de la unidad número 1 de Aguirre, que lleva fuera de servicio cerca de 4 años, compañeros y pueblo que nos escucha, porque cuando Genera llegó en el 2023, esa unidad acababa de ser reparada en una reparación de mucho más de 6 meses y se le entregó a Genera lista para ponerla en servicio, y la información que tenemos es que en ese intento hubo averías que causaron daños catastróficos.
Se gastaron más de 10 millones de dólares en aquella reparación y esa unidad no ha vuelto a entrar a servicio. Lo último que nos dijeron fue que para diciembre del año pasado, 2025, el rotor llegaría a Puerto Rico y se empezaría a montar. El compañero Ocasio nos dice que incluso había que hacer reparaciones en la otra parte del generador. Eso consta de varios componentes y en la parte más importante es el rotor y la parte, el embobinado, las cablerías que tiene en cobre el estator, que es como se llama la parte que es estacionaria, que no se mueve. El rotor es giratorio. Y nosotros, en nuestra experiencia, habíamos visto en sobradas ocasiones que cuando se comenzaba la montura de un rotor que llegaba de reparación, por lo general se envía a la fábrica, porque ellos son los que tienen el peritaje. Recuerdo que en una ocasión, en la década de los 70, se intentó reconstruir un rotor de la unidad número 5, precisamente en Costa Sur, y aquello duró como año y medio. Se optó entonces por enviarlo directo a la fábrica y la experiencia es que no tardaba más de 3, 4 meses en que ese rotor llegara, se instalara y se pudiera la unidad en servicio. Yo le voy a hacer un llamado a la gobernadora Jennifer González que pregunte por el estatus de esa unidad y que nos digan la verdad, porque ahí estamos hablando de una unidad de 450 megavatios, que son de las unidades que más económicamente operan después de las dos de Costa Azul que trabajan en gas natural para ofrecer el servicio, porque esas unidades son propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y algo ha pasado, señora gobernadora Jennifer González, que hay un misterio con esa unidad. Nadie habla de ella, que eso es una inversión costosísima la que se hizo para la reparación y más aún es la inversión que se está perdiendo ahí con todo ese equipo que no está ganando rentas, que no está obteniéndose ganancias, ingresos por el servicio que da. Y son unidades de las más eficientes según su diseño de aquel tiempo y es penoso, para no decir otras cosas, está vergonzoso en cierta forma que estemos pasando por una situación como la que acaba de describir el compañero Ocasio y esa unidad esté allí cuando ya se ha dejado de mencionar por tantos años, casi 5 años, y no esté atendiendo ese problema. Si lo están haciendo, díganlo, pero digan la verdad, por favor, porque se trata de dinero del pueblo de Puerto Rico y eso no es poca cosa. Se trata del servicio de electricidad para el pueblo con el equipo del pueblo y estamos pasando muchísimas penurias y 200,000 abonados es una cantidad considerable, es mucho más del 10%, 100,000 ya son casi el 7% del total de los abonados que ya en repetidas ocasiones se han quedado sin servicio porque otras unidades han fallado y esto es inconcebible, esto no se puede permitir. En otro tema, vamos entonces a hablar nuevamente sobre el problema que tiene el sistema de retiro con el pago de aquellos compañeros que viviendo fuera de Puerto Rico fallecen y no hay forma después de recuperar ese dinero. En el día de viernes, compañero José Rivera hizo una reacción a una noticia que yo le puse en mi propio titular que salió en el periódico El Vocero sobre una entrevista que tuvimos relacionada con este asunto, porque esto ya trascendió la prensa. Les recomiendo a los compañeros que busquen esa noticia, la lean y se la hagan llegar por las redes sociales o de la forma como ahora tecnológicamente es bien fácil hacer, se la hagan llegar a aquellos compañeros con los que tienen contacto en los Estados Unidos. Pero más importante que la noticia y el encabezamiento que este servidor le puso, es la explicación que está proyectando, poniendo en esa misma noticia como una reacción al compañero José Rivera, que es el representante nuestro en la Junta de Síndicos
y es el presidente de la Junta de Síndicos. Hemos tenido casos de compañeros que nos han dicho, bueno, pues está bien que nos envíen el cheque, pero yo precisamente me he comunicado con esas personas directamente, he conversado con algunas, no puedo atenderlas a todas, son 400 personas, por lo menos los que son miembros de la asociación, diciéndole que tienen que llenar la declaración jurada donde certifican que están vivos, notarizar esa declaración jurada y enviarla, porque si llega la fecha de gracia, que sería basado en el memorando del 27 de abril, llegar al 27 de junio y no se haya recibido ese documento, sencillamente el sistema de retiro va a aguantar el pago hasta que llegue ese documento. Y anualmente se van a tener que someter a renovarlo, porque la experiencia ha sido muy amarga y nos ha costado muchos miles de dólares en dinero que se ha perdido. Los bancos no quieren remitirlo, los bancos del exterior, y por eso el sistema de retiro en la Junta de Síndicos tomó esa medida de hacer esos requerimientos. Compañeros, los que tengan dudas, sigan llamándonos si lo desean, sigan escribiendo, sigan señalando los problemas que pudieran tener, pero todos aquellos, estamos seguros que es la mayoría, que entendieron el mensaje y vieron la necesidad de esa declaración jurada, envíenla, cerciórense de que llegue, porque de otra forma, a partir de finales del mes próximo, dejarán de cobrar la pensión aquellos compañeros que viven en el exterior si no cumplieron con los requisitos de nuestra Junta de Síndicos, que no ha hecho otra cosa que proteger el fondo de todos esos excesos que se cometen en momentos tan difíciles como lo que estamos pasando. No se puede dejar perder un solo centavo de ese dinero, porque es el dinero para el pago de las pensiones. Así que, compañeros, hagan su parte, llámenos si es necesario, pero denle atención a este asunto. En otro tema, es el que tenemos que tratar entonces, el de la energía nuclear. Hemos dicho, pero tenemos que repetirlo, que esos proyectos experimentales que se presentaron en una conferencia que se ofreció auspiciada por el gobierno recientemente, no sé si era el senador Carmelo Ríos o quién era que estaba auspiciando esa actividad. Estamos hablando, compañeros y pueblo que nos escucha, de un recurso que está disponible, pero que no está comprobado que es seguro. Y ya nosotros pasamos por una mala experiencia con la planta atómica, la planta nuclear en Bono. Eso se dio para la década de los 60 y ahí está ese monstruo que querían hacer de él un museo, y es un riesgo para la vida. Nadie olvida, y de aquello sí se menciona porque es un lugar al otro lado del mundo donde no hay un gobierno que es afín al gobierno que hay acá. Chernobyl, en Ucrania, en el 1986 hubo allí un escape nuclear donde hubo que evacuar toda una región porque sencillamente allí no se puede vivir. Todavía se están viendo las secuelas de aquel desastre. Lo que sucedió en Fukushima, en Japón, más recientemente, no recuerdo la fecha exacta, fue algo también desastroso. Y no quisiéramos tener que afrontar nuevamente problemas que ya tuvimos y que fueron descartados científicamente por los intereses de unas personas que, sabiendo que todavía ese proyecto que está en desarrollo no ha sido sancionado, autorizado por la Comisión de Energía Atómica, insisten en la instalación de esas unidades. Hay que descontinuar eso. Ocasio. Sí, tengo que aprovechar el momento que cuando tú mencionas el desastre de Chernobyl, tú mencionándolo y yo pensando acá si debía decir lo que voy a decir, pero no hay otra manera. Yo creo que sí, que le tengo que dar la información. En
La historia de Chernobyl no es otra cosa que la siguiente. Y eso está publicado y eso lo pueden verificar por vía internet. No fue que una central nuclear tuvo un fallo de diseño. Fue una prueba que se hacen en las centrales generatrices. Y recuerdo que a raíz de lo de Chernobyl, la autoridad tuvo que modificar su manera de hacer ese tipo de pruebas. En las centrales generatrices, el corazón de las turbinas de gas que están en servicio es el sistema de lubricación de las turbinas. Una turbina que está a 3.600 revoluciones por minuto y sale de servicio abruptamente, la mejor garantía de que no le pase nada en términos operacionales y físicos es que baje, como decimos nosotros en el argot del sistema operacional, que baje con lubricación. En las centrales generatrices es un tema que no me quiero tomar mucho tiempo, pero quiero que lo sepan. Los sistemas son redundantes, en las centrales son, y lo he dicho anteriormente, todo es doble, todo hay bombas de alimentación hay dos, bombas de condensado hay dos, bombas de todo hay dos. Pero ¿saben una cosa? En los sistemas de lubricación de todas las turbinas no hay dos, hay tres. Porque hay una de las tres que trabaja con corriente directa de baterías. Y es para estar seguro de que si falla el sistema de AC, que es la corriente alterna, y pasara algo, pues esas turbinas, si pasaran algo, salen de servicio, pues tienen una bomba que opera con batería que la puede bajar de los 3.600 revoluciones por minuto a cero con lubricación. Y en las centrales generatrices a medianoche se hace una prueba de que esa bomba funcione. Cuando hicieron esa prueba en Chernobyl y le añadieron una prueba que es si nos quedamos sin servicio de energía total, ¿qué vamos a hacer? Esa fue la prueba que falló. Cuando un reactor nuclear no tiene ningún tipo de control y el control principal de un reactor nuclear es el enfriamiento. Hay una fusión nuclear en un reactor que lo controla es que esté enfriando para controlar las temperaturas. En ese caso, al fallar todo, el reactor no tiene control y ocurre una fusión que se empieza a emanar energía nuclear hacia afuera, y ese fue los que han visto algún documental o alguna foto o alguna película que tiene que ver con eso, todo lo que pasó en Chernobyl, que hoy en día se puede entrar a mirarlo. Todo eso fue la energía que no tuvo control. Y eso es lo que nos preocupa cuando hablamos de energía nuclear. No es que el diseño esté mal, es que cuando falle algo pueda pasar un desastre como ese. Adelante, Johnny. Sí. Y en el caso de las centrales atómicas nucleares, la cosa se complica más aún, porque imagínense que usted vaya por la carretera y de momento la bomba de aceite de su motor se detiene. Y usted sigue corriendo, pues, porque el motor no se apagó. Y le va a dar un aviso de que hay problemas con la lubricación. Y usted sigue hasta que viera el motor. Y eso es de lo que estamos hablando. El caso le está diciendo que si fallara la energía eléctrica, la corriente que sale por los receptáculos, hay bombas de batería. Y había más aún en el pasado, porque cuando no se utilizaban las bombas de batería, recuerdo que había bombas de vapor que se quedaban lubricando las unidades, y esas bombas se probaban todas las noches. Recuerdo que en Costa Azul las unidades 1 y 2, que eran de la década de los 50,
no tenían bombas de batería, pero tenían bombas de vapor. Y en una ocasión se dañó esa bomba de vapor y la planta sencillamente sacó de servicio la unidad hasta que esa bomba se reparó, porque es la garantía de que la turbina, como dice Ocasio, pararía con aceite. Si no, es el mismo caso de un motor. El motor se destruye si no tiene lubricación. La turbina se destruye si no tiene lubricación y trae todas las complicaciones en el caso de la energía nuclear que el compañero Ocasio le está explicando. Y eso es de tan vital importancia que ahora hay vehículos que tienen bombas de lubricación eléctrica y si esa bomba se para, el motor se apaga y es como una protección. Estamos hablando de algo así. Y allá en la conferencia que se dio con relación a la energía nuclear, le explicaron que eso todo es una chulería, utilizando el lenguaje que se utiliza en el pueblo, pero no está sancionado por la Comisión de Energía Atómica todavía. Entonces, ¿por qué ponerse a invertir, a gastar en estudios experimentales? Es que seguimos siendo conejillos de India y no nos damos a respetar. Eso hay que decirle que no desde ya. Luma. Luma llegó el 1 de junio, hizo su aparición pública de 2021. El próximo lunes se cumplirán 5 años de su presencia y como le decíamos al inicio, todo lo que nos ha traído son sinsabores, mal servicio, costos elevadísimos y ahora se va a complicar más aún con la salto en el costo por los combustibles debido a esa guerra que hay allá en el Medio Oriente. Y si recuerdan los que nos están escuchando, aquella transición fue una transición bien violenta, pero bien violenta. Incluso nosotros en la asociación fuimos llevados a los tribunales porque estábamos haciendo manifestaciones en contra de la privatización y prevalecimos en la defensa de nuestro derecho a la libre expresión. Pero nos costó ir a los tribunales y aún así la transición fue violenta porque si recuerda el pueblo, a los trabajadores especialmente de la sección de transmisión y distribución, los acuartelaron durante las 2 semanas anteriores y no se salía a atender averías ni a dar servicio y aquello creó un caos. Nosotros sostenemos que podemos hacer una transición ordenada para que la autoridad vuelva a hacerse cargo del servicio como hemos reclamado desde el inicio, porque hay la gente, hay los recursos, hay todo. Lo único que no hay es la voluntad. Y en el caso de la Junta de Control Fiscal, ahora que se ha sumado a la defensa inquebrantable de parte de ellos, de Luma, las cosas se siguen complicando, pero el pueblo es quien tiene la última palabra. Nosotros seguimos en la lucha contra la privatización, pero eso no basta. El pueblo tiene que agregarse porque sigue costándonos caro y nos siguen robando la autoridad y eso no debimos haberlo permitido, pero todavía hay remedio, pueblo. Podemos hacerlo. Muchas gracias, Johnny Rodríguez Ortiz, y gracias a José Ocasio por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Ya será hasta el próximo lunes con el favor de Dios. Lindo fin de semana. Que la pasen bien. Buenas tardes. Que pasen buenas tardes todos y buen fin de semana.